Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Jiménez. El tema de nosotros es hablar un poco sobre la importancia de la morfofisiología en la regencia de farmacia y para un regente de farmacia. Como primer tema tenemos la introducción de la morfofisiología y su relación con la farmacia. La morfofisiología combina lo que es la morfología y la fisiología. Entendemos como morfología la forma del cuerpo y la fisiología la función de los órganos. Un regente de farmacia necesita este conocimiento para entender cómo un medicamento afecta al organismo. Como bien podemos dar un ejemplo, tenemos un paciente que tiene un problema del hígado. Su cuerpo va a metabolizar los medicamentos mucho más lento. Entonces nos podemos cuestionar en qué pasaría si dispensamos una dosis normal de medicamentos sin considerar esto. Entonces puede haber una toxicidad. Bajo este contexto de la regencia de farmacia, esto es un área de estudio fundamental, ya que permite comprender el cuerpo humano y su relación con los medicamentos. Como importancia de esto, o la mayor importancia que podemos recalcar de esta área de estudios que permite el conocimiento del cuerpo humano, permite el debido manejo a la hora de dispensar medicamentos. Mi nombre es Nasli Astrid Zúñiga Golondrino. La morfofisiología es fundamental para el desempeño del regente de farmacia, ya que es la ciencia que estudia el funcionamiento y estructura del cuerpo humano. Esta es clave para entender cómo actúan los medicamentos. Por ejemplo, nos ayuda a identificar las interacciones medicamentosas para tomar medidas y minimizar o disminuir efectos secundarios. Bueno, vamos a hablar de la interacción de los medicamentos con algunos sistemas del cuerpo humano que son clave para el estudio de la morfología y de los medicamentos. Tenemos el sistema digestivo. Los medicamentos orales se absorben en el estómago y en el intestino. Si el paciente tiene gastritis, algunos fármacos pueden irritar su estómago. En el sistema circulatorio, la sangre transporta los medicamentos. Un problema de corazón puede afectar su distribución. En el caso del sistema nervioso, muchos fármacos afectan el cerebro, como los analgésicos o los ansiolíticos. Tenemos el sistema renal. Los riñones eliminan los medicamentos. Si un paciente tiene insuficiencia renal, puede retener el fármaco y sufrir efectos adversos. Bueno, ahora vamos a hablar de las posibles interacciones medicamentosas, ya que es un aspecto crucial en el aspecto de la farmacéutica. Tenemos dos tipos de interacciones: la interacción farmacocinética, que es la que se produce cuando un medicamento afecta la absorción o distribución de otro medicamento. Tenemos la interacción farmacodinámica, que es la que se produce cuando un medicamento interactúa con otro en el sitio de la acción, produciendo un efecto sinergético. ¿Cómo la morfofisiología ayuda a identificar interacciones medicamentosas? Bueno, lo primero es conocer la función y estructura del cuerpo humano. Hola, mi nombre es Valentina Navías. Como ya mis compañeros lo han mencionado, decidimos dividir el tema en 4 o 5 partes más o menos. Yo voy a hacer énfasis en las aplicaciones prácticas en la dispensación de medicamentos en lo que tiene que ver la morfofisiología. Conocer cómo funciona el cuerpo humano es clave para dispensar medicamentos de manera eficaz y segura. No se trata solo de entregar un fármaco, sino de entender cómo reaccionará en el organismo del paciente. La morfofisiología es clave para la dispensación de medicamentos, ya que nos permite entender cómo el cuerpo procesa y responde a los fármacos. Entender este conocimiento nos permite
determinar la dosis adecuada, la frecuencia y la vía de administración más segura para cada paciente. Por ejemplo, cuando un paciente toma un fármaco, este pasa por varios procesos: absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Si alguno de estos procesos no funciona correctamente, el fármaco no podría cumplir su función o inclusive ser perjudicial. Vamos a hablar entonces de unos ejemplos prácticos para entender mejor el concepto. Entonces, en el caso de los antibióticos deben de tomarse en horarios fijos para mantener sus niveles constantes en la sangre y evitar la resistencia bacteriana. De lo contrario, es decir, si no se toma en la hora en que se deben de tomar y no es juicioso con el tratamiento, este podría volverse más difícil de tratar, la infección podría volverse mucho más difícil de tratar. Otro ejemplo podría ser el ajuste de dosis que se le hace a un paciente con insuficiencia renal o hepática. Bueno, el hígado y los riñones son los principales órganos encargados de procesar y eliminar los medicamentos. Si, digamos, el paciente tiene insuficiencia renal o hepática, se deben ajustar las dosis para evitar acumulaciones tóxicas en el organismo. Entonces, pongamos un caso hipotético: un paciente que tome ibuprofeno en exceso y que tenga insuficiencia renal, un antiinflamatorio no esteroide, lo que hace es que reduje el flujo sanguíneo renal y esto podría causar más daño en los riñones. Entonces, lo que se podría hacer es optar por un antiinflamatorio más seguro, por decirlo así, que sería en este caso el paracetamol en dosis adecuada. Como profesionales de la salud, nuestra responsabilidad va más allá de entregar un fármaco. Debemos asegurarnos de que sea seguro y eficaz para cada paciente. Entonces, una buena dispensación no solo ayuda al paciente o mejora la salud del paciente, sino que también previene riesgos y asegura pues que el tratamiento sea mucho más efectivo. Hola, buenos días. Mi nombre es John Alejandro Pozo. Soy estudiante de tercer semestre de Regencia en Farmacia. Les vengo a hablar sobre el cuarto y último tema, que es sobre el desconocimiento de la morfosiología. Esto que nos conlleva, que nos trae. Esto hay claros ejemplos hoy en día, como cuando se nos acerca un paciente a nuestra farmacia y nos pide un ibuprofeno, es un ejemplo. Este ibuprofeno es un analgésico y claramente pues tenemos que tener conocimiento sobre la morfosiología de nuestro cuerpo, porque hay medicamentos que no se pueden tomar con alimentos, otros sin haber comido nada antes de, después de. ¿Por qué? Porque este ibuprofeno nos puede causar daños en nuestro estómago, lesiones gástricas, porque se puede adherir a las paredes si lo tomamos sin haber ingerido ningún alimento antes. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo la morfosiología juega un papel crucial en nuestro día a día como regentes, porque si no nos estamos en constante evolución y conocimiento, nos podemos equivocar. Un claro ejemplo fue el foro que nos pusiste a ver sobre esos dos niños, uno de 7 años y otro de 10 años, que murieron por causa de una mala dispensación. Que iban por un purgante y le terminaron dando un tramadol y eso les conllevó a la muerte. Es un claro ejemplo de cómo el desconocimiento nos hace ser ignorantes y esa ignorancia termina ya sea en una muerte de un paciente, un cliente o hasta de un familiar. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Pues conocer la morfosiología nos permite tener más que todo conocimiento. ¿En qué conocimiento? Pues como en farmacocinética, que es la que se trata de cómo los medicamentos interactúan con nuestro cuerpo y cómo es la absorción, cómo es el metabolismo, cómo es la eliminación de ese fármaco. Entonces, conocer y averiguar más sobre la morfosiología nos van a servir muchísimo
para nuestro desempeño como regentes en farmacia.